Tiene la palabra el asambleísta William Garzón. Gracias, presidenta. Buenas tardes y un saludo a los compañeros asambleístas, compañeros y compañeras asambleístas. Creo que es importante reconocer el trabajo del Gobierno nacional orientado a fomentar la producción, mediante la atracción de inversión extranjera, el fomento de la producción que permitirá la creación de lo que ya se mencionó hace un momento aquí, como son las nuevas fuentes de trabajo, y que redundará en estabilidad y en equilibrio fiscal. Este es un proyecto que demuestra la voluntad del Gobierno nacional de encaminar en dirección de solucionar los problemas fundamentales del Ecuador. Si bien el proyecto de ley establece incentivos en distintos ámbitos del quehacer económico y productivo, en esta intervención quiero referirme principalmente a los contenidos en el capítulo 3 que hablan sobre la vivienda de interés social. Sobre todo a la hora de elaborar la normativa, es necesario tener en cuenta que en materia de hábitat y vivienda, además del ente rector, como es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, también tienen competencia otros niveles de gobierno y otras instituciones, por lo que es prudente tener en cuenta la normativa existente para no duplicar esfuerzos y, sobre todo, para no afectar la autonomía de estas otras entidades. Así, por ejemplo, los municipios, entre sus funciones, tienen la de implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal. Eso lo dice el artículo 54, literal I del COTAD. Entre sus competencias está la de formular planes de ordenamiento territorial, ejercer el control sobre el uso y ocupación de suelo, preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Artículos 55, literales A, B, H y M del COTAD. Entre las atribuciones del Consejo Municipal están las de expedir la ordenanza de construcciones, regular y controlar mediante normativa el uso del suelo, establecer el régimen urbanístico de la tierra, etcétera. Y solo por graficar a la mayoría de gobiernos provinciales se les ha transferido la competencia de la gestión ambiental, que incluye también el control en la parte urbana. Por eso planteo las siguientes observaciones a fin de que la norma que se apruebe sea concordante con la normativa ya existente. En el segundo inciso del artículo 27 propongo que el texto quede de la siguiente manera. Estos beneficios se extenderán también a las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de construcción de vivienda de interés social, calificados por el ente rector del hábitat de vivienda, previo informe favorable del Gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano correspondiente. En el cuarto inciso del mismo artículo propongo el siguiente texto. Se priorizarán las tecnologías constructivas que favorezcan el uso de materiales locales sustentables. Se priorizará también la contratación de mano de obra de la ciudad o territorio donde se implemente o ejecute el proyecto de vivienda de interés social. En el artículo 28, procedimiento administrativo simplificado para la construcción de la vivienda de interés social, propongo eliminar la siguiente expresión, abro comillas, en los casos que se requiera la aprobación municipal o metropolitana, cierro comillas, porque en todos los casos se requiere la aprobación del gobierno municipal, incluso si el proyecto se ejecuta en el sector rural. Por eso el texto debería quedar de la siguiente manera en el artículo 28 correspondiente a la fase 1. Debería quedar de la siguiente forma. El informe previo lo emite el Gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano a través del área técnica o responsable correspondiente en el término máximo de 15 días contados a partir de la presentación de la solicitud por parte del promotor del proyecto, a la que se adjuntará el anteproyecto conteniendo trama vial, área comunitaria, espacios verdes, retiros, según normativa vigente respecto de esteros y ríos. En el cuarto inciso del artículo 28, correspondiente a la fase 2, propongo que se sustituya el término 10 días por el término 15 días, a fin de que en esos plazos sea posible la emisión de los respectivos informes.
En el quinto inciso del artículo 28, correspondiente a la fase 3, propongo el siguiente texto. En los trámites y procedimientos relacionados con la construcción de vivienda de interés social, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, mediante procedimiento declarativo realizado por el promotor de vivienda de interés social, efectuará el registro de los planos urbanísticos, arquitectónicos o ingenieriles y emitirá la licencia de construcción del proyecto en el término máximo de 30 días desde su presentación, para lo cual el promotor cumplirá con los requisitos establecidos en la normativa vigente y por los entes pertinentes. Esto porque en muchos de los casos, en los GAT, los proyectos de vivienda se aprueban mediante ordenanza, y si para agilizar el proceso los GAT resuelven modificar la normativa, con seguridad tendrán que establecer mecanismos y requisitos mínimos que tendrán que ser revisados y cumplidos. En el séptimo inciso del artículo 28, correspondiente a la fase 3, propongo el siguiente texto. La autoridad competente informará y exigirá al peticionario o promotor las garantías correspondientes exigidas por la ley. Esto porque no es suficiente con informar al promotor sobre las garantías. Los municipios deben exigir la garantía para tener la seguridad de que las obras de urbanización y de servicios serán ejecutadas por el promotor. En el octavo inciso del artículo 28, correspondiente a la fase 3, propongo el siguiente texto. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos que en forma directa presten servicios de agua potable, alcantarillado, prevención, protección, socorro y extinción de incendios u otros, o las empresas que presten estos servicios de manera paralela, extenderán los permisos correspondientes en el mismo término máximo de 30 días. Adicionalmente, en este mismo periodo, las empresas que proveen energía eléctrica como de servicio de telecomunicaciones están obligadas a extender las autorizaciones pertinentes. En el noveno inciso del artículo 28, correspondiente a la fase 3, propongo el siguiente texto. De igual forma, procederá el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o metropolitano o provincial en lo que corresponde a los permisos ambientales. Esto porque los GAT provinciales se les está transfiriendo la competencia relacionada para los permisos ambientales. Propongo que luego del inciso noveno se agregue otro inciso con el siguiente texto. Cuando el proyecto se desarrolle en terrenos donde existen microcuencas o subcuencas, la Autoridad Única del Agua emitirá los informes correspondientes en el plazo antes señalado. Finalmente, y para garantizar el pleno cumplimiento del proyecto, según la planificación presentada ante el municipio, propongo que luego del artículo 29 se agregue uno con el siguiente texto. Permiso de habitabilidad. Para garantizar el cabal cumplimiento en la ejecución del proyecto de vivienda de interés social, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano se reserva el derecho de emitir el permiso de habitabilidad una vez concluido el proyecto en base al informe de cumplimiento emitido por la Unidad de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal o Metropolitano. Hasta allí las observaciones, señoras y señores asambleístas. Muchas gracias. Gracias.